Bueno, hoy vamos a ver justamente lo que son las ciencias de las ómicas. Fíjense, durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente al final de ese mismo siglo, se empezaron a desarrollar todas estas tecnologías que ustedes han estado viendo en este momento, ¿no? Particularmente en el campo de la salud y de la parte de agropecuaria. En su desarrollo, estas tecnologías se fueron agrupando en torno a lo que se conoce hoy en día de manera global como ciencias ómicas, que son un conjunto de tecnologías que posibilitan el estudio a nivel molecular de los distintos elementos que integran los sistemas biológicos, sean células, tejidos, individuos, en toda su complejidad, incluyendo el resultado de las interacciones y relaciones que se producen entre los componentes internos del individuo y los elementos externos al mismo, de tal manera de ver el flujo de interacción entre ambiente, individuo, célula, tejido. O sea, es una visión holística de todo lo que puede ser el conglomerado genómico, proteómico, transcriptómico y metagenómico, ¿no? Evidentemente la informática fue uno de los puntos claves que ha permitido también todos estos análisis. Recordemos un poco esta lámina que estamos viendo acá. Fíjense lo que veníamos hablando, justamente las interacciones que hoy en día se llama interactómica, ¿ok? Redes de interacción, proteína-proteína, proteína-ADN, gen con gen, ¿no? Entonces aquí vemos todo lo que tiene que ver con las ómicas, proteómica, transcriptómica, genómica, metabolómica y flujos metabólicos, experimentos a gran escala. Por ejemplo, una de las cosas que se ha desarrollado mucho son el tema de las apoptosis. Evidentemente, bases de datos, que es fundamental para estos análisis, acceso, almacenamiento e intercambio. Vino a reforzarlo, por supuesto, todos los conocimientos metamáticos o matemáticos, la estadística, ¿sí? Y esto, evidentemente, con el uso de todos los software, que ustedes verán algunos cuando hable Diana de proteómica, hizo entender el sistema global biológico. Vamos a empezar por la genómica, ¿ok? Porque evidentemente es lo que ustedes han venido viendo en todas estas clases básicamente. Entonces tenemos la genómica estructural, la individual, la funcional, la proteómica y la parte evolutiva y comparativa que hemos observado en clases anteriores. Por ejemplo, en la genómica funcional tenemos lo que es transcriptómica basada en algo que ya se les conversó, que son los microarreglos. Y fíjense que está orientada a asignar funciones correspondientes a los genes identificados, así como las secuencias funcionales del ADN que no codifican para proteínas. ¿Ok? Eso es muy interesante, con el fin de comprender el funcionamiento del genoma en su conjunto a través de lo que pueden ser los patrones de expresión genética. La genómica evolutiva, a mí me parece un tema sumamente importante, pero que no podemos desarrollarlo en todo su contexto. Evidentemente, la unión de todas estas tecnologías ha permitido cambiar o mejorar lo que puede ser las relaciones y el entendimiento del mundo procariota y del mundo eucariota. ¿Okay?
y es la base, evidentemente, de lo que pueden ser los árboles filogenéticos entre los diferentes organismos y los diferentes reinos que están en la naturaleza. Fíjense, una de las cosas importantes de esta parte de la genómica de la evolución es el reloj molecular, que estima las relaciones evolutivas midiendo el número mínimo de cambios de nucleótidos que se han producido durante la evolución de una proteína. Aquí entran dos términos importantes que les invito a revisar, que son la macroevolución y la microevolución. Entonces, estos relojes moleculares, por ejemplo, uno de los marcadores más utilizados es el RNA ribosomal, nos han permitido entender esas relaciones y esa filogenia entre las bacterias, las arqueas, los arqueoplástidos, los hongos, que son un mundo maravilloso, los metazoas. Uno de los planteamientos, evidentemente, para lo que es el término de microevolución y que luego nos llevaría al término de macroevolución son las mutaciones. Por eso, tanta insistencia en entender cómo ocurren esas mutaciones. Entonces aquí tienen, por ejemplo, un efecto horizontal o transversal en este caso, de qué ocurre en el tiempo con ciertas mutaciones. ¿Okay? Entonces fíjense, mutación 1, que origina, fíjense que puede originar dos tipos de secuencias distintas, luego estas mutaciones pueden volverse de alguna manera otras secuencias importantes, o sea, se van generando mutaciones a lo largo de estas relaciones filogenéticas, de esta genómica, de tal manera de dar al final de un tiempo conocido dos organismos que tienen secuencias o genómicas que son alguna vez relacionadas en su árbol filogenético, pero que en un momento determinado divergieron de tal manera de producir distintas especies. Pero que quede claro que en lo que es la genómica evolutiva, el papel fundamental lo tienen las mutaciones. ¿Okay? Aquí está representada como una mutación puntual. De allí lo que veníamos conversando, los árboles filogenéticos, donde se construye el reloj biológico de los organismos, las relaciones entre ancestros y descendientes, los caracteres morfológicos y moleculares de cada una de las especies. Fíjense el planteamiento de lo que podría ser la endosimbiosis, el origen de las células eucariotas, ¿okay? Que hoy en día lo conocemos mucho mejor gracias a el compendio de las genómicas. ¿Okay? Se piensa que teníamos un procariote con su material genético, por supuesto, su pared, su membrana, y en algún momento este procariote pierde la pared celular y aumenta de tamaño, ¿ok? Y empieza de alguna forma a adquirir rasgos eucariotes. Entonces se forma lo que es el eucariote primitivo. Y además, lo que es el material genético empieza a organizarse como cromosoma y además aparece lo que podría ser la membrana nuclear. Y fíjense, qué interesante esto, ¿no? Hay, por ejemplo, la ingesta de una protobacteria, de tal manera que esta protobacteria se convierte en un simbionte, que conforma un simbionte, lo retiene esa célula eucariota y como simbionte, fíjense que la evolución y la genómica funcional y evolutiva nos da a conocer que justamente este simbionte se convirtió en algún momento de la evolución en mitocondrias. Igual ocurre con el tema de lo que pueden ser los organismos superiores o las plantas con una ingesta de una cianobacteria. Y de esa cianobacteria, a lo largo de la evolución, ocurren cambios a nivel plasmático y cambios a nivel genético para conformar lo que es el cloroplasto.
Y esta línea que vemos justamente de evolución, hoy en día se conoce muy bien la filogenia. De allí, evidentemente, lo que sería el origen de las células eucariotas, la transferencia de los genes, lo que hablábamos en un momento determinado cuando veíamos las clases de genética microbiana o bacteriana, ¿no? La importancia y el peso específico de la transferencia vertical y de la transferencia horizontal de genes, como lo vimos en la gráfica anterior. Entonces, si nosotros vemos esto, un análisis, por ejemplo, de secuencias de ADN mitocondrial, vemos que su origen probablemente viene, como lo vimos anteriormente, de protobacterias y luego de cianobacterias. Y fíjense, la RNA polimerasa de arqueobacterias fue adquirida de alguna manera por esa célula que se aproxima a un eucariote y entonces nos da una similitud de lo que conocemos hoy en día como la célula eucariote como tal y sus sistemas de transcripción y de transducción. Entonces, digamos que la célula eucariota, ya en esta genética funcional y evolutiva, sabemos que tiene un origen de células arqueas y un origen de células bacterianas. Tenemos además lo que es la genómica comparada, la cual consiste en el análisis comparado de los genomas de diferentes organismos para establecer entonces sus similitudes y sus diferencias. De esta comparación se extrae una gran cantidad de información, pero una de las cosas que actualmente todavía está en el tapete es que no se conocen todos los genomas de todos los organismos que tenemos en el planeta. Y por ello sigue siendo un tema de investigación en progreso. Además, tenemos el hecho de que los organismos complejos falta mucha más información. Tenemos más información de lo que son los procariotes de lo que pueden ser los eucariotes. Y además, por supuesto, un eucariote es mucho más complejo que una bacteria. Y eso hace que se plantee un gran reto en la actualidad sobre la genómica comparada. Algunas aplicaciones de la genómica comparada es el estudio de la relación evolutiva entre los microorganismos, ya que cuanto más similares son esas secuencias, más próximos van a estar en la evolución. Y, por supuesto, nos ha sometido a una exhaustiva revisión de lo que puede ser la clasificación de los microorganismos. En cuanto a la clasificación, sobre todo en el caso de bacterias, ha habido cambios trascendentales, ¿okay? Y ha sido fundamental la revisión de la genética. Nos ha permitido, ¿okay? El conocimiento de esos genes nos ha permitido clasificar correctamente microorganismos que habían sido mal clasificados originalmente. Por eso el tema de la taxonomía hoy en día ya es tratado desde el punto de vista de la genómica, no como era tratado anteriormente. La genómica comparada también nos ha permitido identificar nuevos genes putativos, pueden ser los marcos abiertos de lectura, y eso de alguna manera nos indicaría la presencia de nuevos genes o, por ejemplo, de nuevos promotores que no se conocía anteriormente. Identificación de nuevos elementos reguladores dentro de lo que pueden ser el conglomerado de genes, funciones génicas que ya sí conocíamos debido a una secuencia concreta, pero que ahora nosotros podemos comparar perfectamente si esa secuencia se encuentra en otras bacterias o si es muy similar. Si es muy similar, podemos influir o podemos intuir que pueden tener funciones que son las mismas o al menos similares. Lo otro
es encontrar estos factores de virulencia que en microbiología son tan importantes. El estudio de las islas de patogenicidad se aborda ahora desde este punto de vista, de genómica y de microevolución. Y por supuesto, otros elementos antigénicos importantes cuando estamos hablando de organismos patógenos. Nos confronta con lo que puede ser la gran diversidad genética bacteriana. De hecho, fíjense, los estudios de genómica comparada permitieron seguir qué tipos de cambios se han producido a lo largo de la evolución entre las especies. Por supuesto, la mutación ha sido uno de los pilares de estos intercambios. Pérdida o duplicación de genes, ¿okay? Si lo ven acá, en este caso, duplicación de genes. Recombinación de genes, en este caso pérdida de genes, ¿okay? En la gráfica en la parte inferior. Y por el otro lado podemos tener adquisición de genes, como lo indica la gráfica B. Infección por fagos, que nosotros vimos que sucedía con las infecciones de fagos, que pueden dejar material genético dentro del hospedador. Y bueno, la adquisición de mayor número de elementos genómicos por la llegada de plásmidos dentro de una célula determinada. De todas formas, no todos los cambios se acaban fijando en la evolución. Ya la mayoría se pierden. Quedan, digamos así, aquellos que le son más favorables a el organismo. Evidentemente, que aporten alguna ventaja de las bacterias, sobre todo, como pueden ser la resistencia a los antimicrobianos, a los metales pesados, y que de alguna forma no perjudiquen su crecimiento o su supervivencia. Hablando un poco de lo que puede ser proteómica, yo no voy a hacer mucho hincapié acá porque ustedes van a ver una clase directa de proteómica, pero solamente una breboca. El proteoma es el set completo de proteínas y otros productos génicos producidos por el genoma. O sea, aquí pueden ver todas las interrelaciones de proteínas, ¿okay? A través de lo que puede ser el estudio de la proteómica. Entonces, la proteómica como ciencia ómica es el estudio de las interacciones entre proteínas, incluyendo diferencia entre los diferentes estados del desarrollo, por ejemplo, de un organismo, de la funcionalidad de un tejido. El transcriptoma es una ciencia que estudia el patrón de expresión génica en un organismo o en células específicas bajo circunstancias concretas. Es decir, es el conjunto de todos los RNA mensajeros e incluso los RNA no codificantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Entonces, desde la caracterización del genoma humano han surgido estas nuevas vías para el análisis global de la genética. Es evidente que no todo el genoma es transcrito y traducido finalmente en proteínas. Pero el transcriptoma surge para representar todos estos RNA mensajeros transcritos bajo una circunstancia de forma global. Cada organismo tiene una infinidad de transcriptomas y depende del tipo tisular, ¿bien?, o de las condiciones ambientales en las cuales se crea o se encuentra ese organismo. Un ejemplo breve en transcriptoma, fíjense, aquí tenemos muestra 1, muestra 2, bacterias sensibles y resistentes a un antibiótico en específico, ¿sí? Entonces, en el frasquito azul oscurito tenemos aquellas que pueden ser sensibles, ¿no? No sabemos si están o no están las dos en conjunto, pero lo que sí sabemos es que podemos estudiar este RNA, por supuesto pasándolo a cDNA,
extracción de RNA, síntesis de cDNA, y ver a través de microarray, ¿ok?, cuáles genes se prenden o se apagan. Y esa es la base del estudio de transcriptoma. ¿Ok? Podemos interpretarlo, aquí hay software que hacen eso específicamente, ¿no? Pero esto es la base de lo que podemos decir del conocimiento del transcriptoma en sí.